Feliz día, chicos. A través de este video iniciamos nuestras clases virtuales. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema número 3, titulado Introducción a la estructura de las plantas. Específicamente nos vamos a enfocar en los tejidos vegetales. Para hablar de tejidos vegetales y de su crecimiento, tenemos que enfocarnos en un tejido sumamente importante. Este tejido es el meristema. El meristema es un tejido de constante crecimiento. Diríamos que allí se encuentran las células madres del cuerpo vegetal de la planta. Se caracteriza por tener células no especializadas e indiferenciadas que crecen continuamente y que posteriormente las células hijas que resulten de las divisiones sucesivas de este tejido formarán los órganos y sistemas que componen el cuerpo de la planta. El meristema se clasifica en dos tipos, meristema apical y meristema lateral. Como podemos observar en esta imagen, tenemos el meristema apical caulinar, que se ubica en el ápice del vástago, justo en donde están los primordios foliares de la planta. Por su parte, el meristema apical radicular se ubica justo en la raíz de la planta y su función es elongar este órgano hacia la tierra. Por su parte, el meristema lateral le otorga a esta planta grosor, o sea, hay un crecimiento lateral. Es lo que determinamos como crecimiento secundario, que se ensancha cada vez que este organismo cumple un ciclo vital. Las plantas, al igual que cualquier otro organismo vivo, está constituido por sistemas, así como el ser humano tiene sistema nervioso, sistema circulatorio, las plantas también tienen sus propios sistemas. El sistema dérmico es el sistema de protección de la planta, mientras que el sistema fundamental es un tejido de relleno y de reserva, y el sistema vascular, como su nombre lo indica, tiene la función de conducir sustancias nutritivas para el crecimiento de la planta. Al hablar de tejidos vegetales, debemos hacer una clasificación. Se realiza una división entre ellos, entre los que es tejidos simples y tejidos complejos. Los tejidos simples básicos son parenquima, colenquima y esclerenquima. El parenquima, como podemos ver, se divide en 4 tipos: clorenquima, aerenquima, parenquima reservante y parenquima secretor. Mientras que los tejidos complejos son peridermis, endodermis y tejido vascular. La peridermis se compone de 3 tejidos: corcho o suber, felógeno, felodermis. Mientras que el tejido vascular se compone de 2 tejidos, xilema y floema. Hablemos ahora de los tejidos simples. Vamos a enfocarnos en el parenquima. El parenquima es un tejido que está constituido por células bastante amplias en tamaño, muy redondeadas. Usualmente su pared celular tiene apenas una poca cantidad de celulosa, por eso se puede observar cómo es muy fina su pared. La mayoría del parenquima en las plantas tiene la función de reservar nutrientes y agua. Este es el tejido que podemos conseguir en mayor cantidad dentro de los vegetales. Lo podemos conseguir en las raíces, en las hojas y en el tallo de las plantas. Cumple su función básicamente mientras están vivas. Las diversas clasificaciones del parenquima se ven de la siguiente forma. Tenemos un parenquima especializado para la fotosíntesis que recibe el nombre de clorenquima. ¿Por qué? Porque posee cloroplastos, clorofilas que realizan el proceso fotosintético.
En esta imagen podemos observar un corte transversal de una hoja en donde la cara del haz de esta hoja nos deja en evidencia la posición estrecha que tiene cada una de estas células del clorenquima o parenquima empalizada. Mientras que en la zona del envés estamos viendo unas células un poco más redondas con espacios más amplios entre ellas, y este tipo de tejido se denomina como parenquima esponjoso. Ahora veremos el aerenquima. El aerenquima es un tipo de parenquima que presenta espacios bastante abundantes entre cada una de sus células. De hecho, se presentan ciertas cámaras de aire y son denominadas como diafragmas. Su forma es bastante irregular y usualmente podemos conseguir este tipo de tejido en algunas raíces de plantas acuáticas y también en las hojas de estas mismas plantas acuáticas. Parenquima reservante. El parenquima reservante es un tejido con la única función de reservar nutrientes y reservar agua. Usualmente lo podemos conseguir en la corteza, tallos, raíces y también hojas. Un caso especial son las plantas de hojas suculentas que, como podemos ver en esta imagen, son hojas de un grosor considerable, y esto es debido a que como habitan en regiones xerofíticas, o sea, con carencia de líquido de agua, entonces comienzan a almacenar en estas hojas muchos nutrientes y líquido en una composición denominada como mucílago. Parenquima secretor. El parenquima secretor es especialmente característico en las plantas de tipo gimnospermas. Allí, en su madera de estas plantas leñosas, podemos conseguir cavidades y conductos que son capaces de secretar sustancias resinosas, gomas o mucílagos. La función de este tipo de resinas es proteger al organismo de ataques que pueden ser de insectos, bacterias u hongos. O sea, su función es básicamente inmunológica. Epidermis. La epidermis es un tejido bastante diverso dentro del reino vegetal, ya que podemos conseguir no solamente su función de protección, sino que también podemos conseguir que algunas plantas utilizan su epidermis como estructura de sujeción al sustrato, ¿ok? Algunos como sistema de defensa, en algunos pelos urticantes de zonas aéreas para evitar que mamíferos o algunos otros animales puedan deteriorar la estructura de este organismo, pero la característica básica de la epidermis es que es capaz de producir una sustancia cerosa denominada como cutícula. La cutícula es una sustancia que segrega la epidermis justamente para proteger a todo el cuerpo vegetal del ataque de bacterias, hongos u otros microorganismos. También la epidermis se caracteriza porque en ella podemos conseguir algunas células especiales como las células oclusivas que forman parte de los estomas y que son estructuras que permiten el intercambio gaseoso en las plantas. Otro tejido simple que vamos a estudiar es el colenquima. El colenquima se caracteriza por presentar células bastante alargadas con formas a veces variadas e irregulares, y esto se debe a que parte de su pared celular contiene una presencia adicional de celulosa, y esto hace que se vean unas formas alargadas o irregulares. Este tipo de tejido le confiere una mayor resistencia y también flexibilidad a la planta. Usualmente lo conseguimos en tallos verdes. El colenquima, al igual que el parenquima, cumple su función básicamente cuando las células están vivas.
Los tejidos simples como el parenquima y el colenquima tienen funciones similares y además que se complementan. Ambos son capaces de reservar agua y minerales y también mantener el soporte de la planta a través del proceso de turgencia. Esclerenquima. El término esclerenquima proviene del griego escleros, que significa duro. Esto se debe a que la pared secundaria de este tipo de células usualmente está fortalecida con un carbohidrato mucho más complejo que la celulosa, y es la lignina. En este sentido, la planta requiere mucho más energía para producir este tipo de células. Este tipo de células es en proporción mucho más escasa en el cuerpo vegetativo que los otros tejidos mencionados, parenquima y colenquima. Usualmente lo conseguimos en estructuras de protección como el corcho en las plantas leñosas o el carozo de la semilla en los frutos. Usualmente este tipo de tejido cumple su función aún en la madurez, o sea, cuando ya muere. Existen dos tipos de esclerenquima: fibras y esclereidas de tipo pétreas, un poco más redondeadas, como el ejemplo que tenemos acá. En este video hemos tratado los tejidos simples en los vegetales.